El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yeah. Mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi familia está llena de ti, mi familia está llena de ti, y ahora yo, mi familia está llena de ti, yo sé que estás aquí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río, y es como un río que baña mi alma. Amables televidentes de Solo la Verdad, tengan ustedes aquí muy buenas noches. Estamos en vivo, estamos en directo. Este programa, Solo la Verdad, va por el 12, va por el 112, por todos nuestros operadores, nuestro operador que tenemos en Telecauca, nuestro operador que tenemos en Buenaventura, en fin, en Calima de Darién, en fin, todo el suroccidente del país, también el operador que tenemos en Brasil. Para ustedes, amables televidentes, hoy tenemos invitados, pero iniciamos con algo muy importante. Les habla Luis Ceballos, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, y el tema que vamos a tocar hoy tiene que ver con la nueva reforma laboral y la reforma pensional, la que está suspendida. Pero esa conferencia, lógicamente, la va a entregar aquí en vivo y en directo el doctor Didier Angulo, nuestro abogado de confianza, nuestro abogado de cabecera. Va a aparecer los teléfonos del doctor Didier Angulo en la parte de abajo. Lo que usted tiene que considerar y tener en cuenta siempre es apuntar el WhatsApp, precisamente porque si hay inquietudes, si hay preguntas, usted las puede llevar a cabo, las puede realizar. Cualquier tipo de pregunta a nuestro abogado Didier Angulo la puede hacer durante toda la semana. Le puede escribir WhatsApp, le puede mandar un audio, le puede enviar las dos, audio y escrito, le explica su tema y el doctor le devuelve lógicamente la inquietud, le va a responder. Así de que, doctor Didier, bienvenido, buenas noches. Estamos aquí en vivo y en directo y usted va a tocar dos temas en esta conferencia, que es
la nueva reforma laboral y la reforma pensional que está suspendida. Doctor Didier, bienvenido. El auditorio y todos nuestros televidentes lo escuchamos atentamente. Sí, buenas noches a toda la audiencia y muchas gracias por la invitación, Luis. Hoy pues quiero empezar con una frase de Descartes: pienso y luego existo. Y entonces pues hoy les he traído unos temas importantes frente a la reforma laboral, a la reforma pensional y a otros temitas que vamos desarrollando en la exposición. Resulta que la nueva reforma laboral ha traído unos puntos importantísimos para los trabajadores, como es la rebaja de las horas laborales semanales, que antes con la ley anterior eran 48 horas a la semana y se redujo a 44 horas. También les quiero traer a colación que las personas que tienen la maternidad, en el caso de las mujeres que están maternas, a los esposos les trae consigo que gradualmente le van a subir las semanas de acompañamiento a esa maternidad. 2024, 8 semanas, 2025, 10 semanas y al 2026 son 12 semanas. O sea que eso es importantísimo. También le trae una buena remuneración a los aprendices del SENA, que estas personas no ganaban ni siquiera el salario mínimo, hoy pueden gozar de su salario mínimo legal vigente a los aprendices del SENA. O sea que eso es muy importante que se tenga en cuenta. Bueno, pero también trajo la evolución de los requisitos que traía la ley 100 para las personas que elaboran sus horas extras, que lo incrementó en un 35% sus horas extras. Bueno, pero además de eso, las horas nocturnas que inician ya no es de las 10 de la noche como lo habían estipulado el acto legislativo, sino que ahora las horas nocturnas empiezan a las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana, con un recargo del 35%. También devolvió los recargos dominicales y festivos, igual con del 75% de forma gradual hasta llegar a un 100% sus recargos. Pero entonces también le voy a hablar de los beneficios que trae la nueva reforma pensional, que hasta el momento, por una inconsistencia que encontró la Corte Constitucional, que la devolvió otra vez a la Cámara de Representantes para que le haga un nuevo estudio, pues esta ley ha traído unas normas importantes frente a la mujer, como es las 50 semanas por cada hijo hasta el tercer hijo, o sea que son 150 semanas, o sea que la mujer que en este momento no entró al régimen de transición, pero que tiene y que al año 2036 tengan las 850 semanas y 3 hijos, se puede pensionar, porque al año 2036 ya las mujeres no cotizan 1.300 semanas, sino 1.000 semanas. Pero esta ley hasta el momento es algo que está quieto porque no tiene vigencia, porque por lo que les dije anteriormente, que la Corte Constitucional encontró unos vacíos, la devolvió a la Corte, a la Cámara de Representantes para que ésta haga el nuevo estudio para ver si hay la viabilidad, y es una ley de la República. O sea que hasta el momento no se vayan a dejar embaucar que con la ley nueva usted se va a pensionar con menos semanas, porque eso no existe, a excepción de la sentencia de la Corte Constitucional que le ofrece 50 semanas a partir del 2026 y 25 gradualmente hasta llegar al 2036. Pero bueno, de todas maneras yo lo que invito a la gente es que cada que haya un cambio constitucional, un cambio laboral, de reforma laboral, o un cambio de reforma pensional, estén atentos, investiguen, asesórense,
porque por estos motivos las personas se confunden y por eso pierden sus derechos a que les asiste como de forma pensional. Y entonces les voy a traer a colación porque una vez yo hice un curso de lo que es la forma de cómo uno puede, con una persona que se encuentre en el camino, puede generar dinero preguntándole al menos qué hace o a qué se refiere o ser amable con esa persona, porque ahí sale el diálogo y el diálogo sale otras cosas. Entonces les voy a comentar qué sucedió un día que yo salgo a la calle y entonces empiezo a aplicar este concepto y entonces encuentro una cantidad de personas y nos ponemos a socializar e encontramos, el primero era una persona que tenía 850 semanas cotizadas al Seguro Social y con estas 850 semanas él deducía y él creía y que no tenía derecho a la pensión, fue al Seguro Social y le hicieron su devolución de aportes. Él me contó lo que ha sucedido, entonces yo le dije a él pues que debíamos de revisar su historia laboral. Pero también encontré un señor que me dijo que él pensaba que tenía derecho a la pensión, pero que se la habían negado porque la esposa había sido profesora, docente, y había sufrido un accidente laboral. Cuando la calificaron tenía el 90%, pero cuando reclamó le salió la entidad que solo tenía 50% de pérdida de capacidad laboral. Pero es entonces, para tener derecho a la pensión de invalidez, la persona tenía que tener al menos el 75% de pérdida de capacidad laboral. La persona tenía ese dictamen del 90% en versión original. Pero también en esa conversación salió otra señora que decía que ella había sido pensionada, pero que el Seguro Social le suspendió su pensión porque contrajo nuevas náuseas. Entonces yo hice una observación de estos tres problemas que se avecinaban a estas personas, encontrando que el señor que tenía las 850 semanas no era beneficiario de la devolución de aportes, sino que era titular de una pensión de vejez porque cumplía con los requisitos de la Ley 100. ¿Qué decía la Ley 100 en su versión original? Las personas que a la entrada en vigencia de la Ley 100 tengan 35 años mujeres, 40 años hombres y que estén afiliados al régimen de pensiones, se pensionan con 1000 semanas al cumplir la edad o 500 en cualquier tiempo. Al revisar la historia laboral del señor, encuentro que tiene 500 semanas en los 20 años, en los últimos 20 años. Entonces, hacemos la reclamación administrativa ante Colpensiones, porque ya no era el Seguro Social, sino Colpensiones. Entonces, Colpensiones lo que dice es que no tiene derecho porque no cumple el requisito de las 1000 semanas en la vida laboral. Entonces, por vía de demanda, se demanda a la Colpensiones y el juez encuentra que efectivamente cumplía el requisito de las 500 semanas en los últimos 20 años y que era derechoso a la pensión de vejez. No contenta con eso, sigue alegando la administradora colombiana de pensiones e interpone el recurso de apelación y fue el Tribunal de Santiago de Cali quien en sentencia confirmó la sentencia de primera instancia y reconoció los derechos pensionales a este señor. Después de estar una persona desempleada sin dinero, pues hoy es derechoso a tener al menos su mínimo mensual de la pensión de vejez. E iniciamos con el señor de la señora de la esposa que había sido profesora, docente, y había sufrido el accidente y que tenía el 90% de la pérdida de capacidad laboral. Entonces hicimos la reclamación administrativa ante la UGPP. La UGPP dice no, la señora para la época de su fallecimiento ella tenía que tener al menos del 75% de pérdida de capacidad laboral y aquí tenemos una resolución donde dice que solo también tenía el 50%.
pero resulta que la que tenía el 90% era de la Junta y la otra era una calificación que ellos habían hecho internamente. O sea que tenía más peso lo de la Junta Nacional la Junta de Calificaciones. Entonces se demandó a ver cuál era la que tenía validez, si era la calificación de la entidad o la calificación de la Junta. Entonces se presentó la reclamación administrativa, negaron y se presentó la audiencia de conciliación ante la Procuraduría, luego se demandó, se presentó la demanda, el juez de primera instancia concedió los derechos porque se pudo establecer que la pérdida de capacidad laboral no era el 50%, sino que era el 90%, y el juez concedió la pensión de sobreviviente al señor. Una vez el fallo, la entidad, en este caso la UFPP, interpuso el recurso también de apelación y el tribunal volvió y conformó la sentencia y el señor está felizmente pensionado. Pero todo esto es socializando las cosas, porque si nosotros nos callamos las cosas, ni el titular del derecho ni el jurista se da cuenta de los problemas que tiene la sociedad, y si él no investiga tampoco se da cuenta de los problemas que tiene el ciudadano. Entonces, en este orden también empecé a hacerle el seguimiento a la señora que tenía el problema de la pensión de sobreviviente, porque se la han suspendido al contraer otras nuevas nupcias, pero la Constitución de 1991 trajo consigo algunos cambios jurisprudenciales y constitucionales donde algunas normas quedaron sin vigencia o derogadas. Entonces, al quedar derogadas esta normatividad, pues quedan los vacíos constitucionales y se siguen aplicando, pero como nosotros no nos documentamos, seguimos perdiendo plata por falta de la información. Entonces, ¿qué se hizo? Se le dice a Colpensiones: señores, ustedes en un X tiempo le suspendieron la pensión de sobreviviente a esta señora, pero eso ya no tiene validez. Entonces se solicita que se le reintegre en su pensión para que ella pueda seguir gozando de estos derechos que no solamente son fundamentales, sino que son constitucionales y que son derechos humanos. Pero la administradora colombiana de pensiones hace la negación, aduciendo que ese era un derecho que se ha perdido en la vigencia de la norma que estaba vigente en ese tiempo, y que ya la Constitución de 91 hacía posterior, y que como era posterior ya no se podía hacer aplicación retroactiva. Entonces tocó que obligatoriamente demandar a la entidad Colpensiones para que el juez decidiera si ella era derechosa de la reactivación de la pensión o seguía suspendida. ¿Qué dice el juez cuando recoge los documentos? Efectivamente, la Constitución de 1991, y fuera de eso, la Corte Constitucional en sentencia del 2019 declaró inconstitucional esa norma que desconocía estos derechos fundamentales de las personas que tenían derecho a la pensión y que por verse vuelto a casar, el Instituto de los Seguros Sociales les había suspendido su pensión. Entonces, en este orden, pues se presentó la demanda. La reclamación administrativa negó, se presentó la demanda y efectivamente el juez le reconoció la pensión de sobreviviente a esta señora, apelaron y el tribunal volvió a confirmar. En este orden, pues les quiero decir que todos los cambios constitucionales, los cambios de las leyes laborales o las reformas pensionales, todas estas reformas hay que hacerles un seguimiento, porque en muchos casos las leyes anteriores siguen vigentes para los casos de pensión. En este caso, por decir algo, en un caso que quedara vigente la ley pensional en Colombia, trae consigo que las personas que tienen 750 semanas mujeres y 900 hombres siguen con el régimen anterior, o sea, con la ley 100, y que solamente son beneficiarios del régimen de transición
de la nueva reforma, las personas que no cumplen con este requisito. Pues doctor, importante esa conferencia que usted nos acaba de entregar. Cambiamos de posición porque tengo una inquietud transmitida por nuestro WhatsApp. De pronto se queda para la próxima conferencia que usted tenga bien, porque lo importante es que a los televidentes les quede claro. Pero me entra una inquietud por el WhatsApp. Lo voy a dar nuevamente, el 312-763-7520. Ustedes a este número me pueden enviar también cualquier interrogante, cualquier pregunta, siempre que nuestro abogado de cabecera, ese abogado de confianza que ustedes deben de tener, lógicamente esté haciendo su programa. 312-763-7520, inmediatamente le transmitimos a él la inquietud. Dice, los trabajadores que han cotizado más de 2.000 semanas, que corresponden a más de, o a un promedio de 40 años cotizando, 2.200 semanas, tienen derecho a un aporte adicional. Me dice, tengo dentro de la familia un familiar que trabajó en un fondo privado y le reconocieron un dinero adicional. Tuvo derecho, lógicamente, porque tenía 2.200 semanas, que equivalen poco más o menos a 40 años de cotizar, además de tener derecho a su pensión, que se la dieron a los 15 días, ahora es muy rápido, me dice, le dieron una indemnización adicional por el número de semanas. La pregunta es, esto lo hizo el fondo privado hace un año larguito. Eso quiere decir que en Colpensiones, que es lógicamente ya del Estado, ya es otro manejo, no sé si hay mucha diferencia, usted lo sabe más que yo, doctor Didier Angulo, también hay derecho a una indemnización económica por más de 2.200 semanas. Usted dijo que ya hay cosas que pues desaparecieron, pero hay algunas cosas que se mantienen. En este caso en particular, se puede pensar, usted estudia el tema, nos trae la respuesta, o podemos adelantarle algo al televidente. No, sí, le vamos a dar la respuesta de una vez. Lo que pasa es que hay una diferencia entre el fondo privado y Colpensiones. Colpensiones es un fondo de todos, y como es fondo de todos, lo único que se hace es que a partir de X semanas, o sea, las 1.300 semanas, entonces tiene un aumento en la pensión por cada 50 semanas, y las sobrantes quedan en el fondo común para las personas que en muchos casos no tienen las semanas, pero que, o sea, no tienen para ganarse el salario mínimo, pero que el Estado aporta esos requisitos que faltan. Por decir algo, yo cotizo al Colpensiones, pero solamente cotizo sobre el salario mínimo, pero como la ley dice que es sobre el 65, el 70% para poderme pensionar, y el Estado le toca subsidiar el resto para yo poderme ganar el mínimo. Entonces esas semanas pasan a ese fondo común y ayuda a subsidiar los que no tienen la capacidad para pensionarse con un salario mínimo. Bueno, la otra pregunta que nos entra aquí precisamente, que no es pregunta, es una reflexión de un televidente, dice que al presentarse de pronto cambios y se están promocionando reformas que todavía no son un hecho, no son una realidad, que cada caso es diferente. Me dice el televidente que la reflexión, y que si usted está de acuerdo también se lo diga, como cada caso de un trabajador es individual, es distinto, aquí lo que hay que tener es un abogado de confianza, como el caso suyo, para que con la historia laboral el abogado, en el caso que usted no sea doctor, pues el abogado que tenga usted de confianza le ayude más para solucionar esa inquietud. Me imagino que es lo mejor, ¿no? Tener la historia laboral, cada trabajador, y tener su abogado de confianza. Bueno, ahí les quiero comentar que por seguridad de todas las personas que cotizan a un fondo, sea privado, sea del Estado, deben de estar actualizando su historia laboral. Porque en los cambios jurídicos muchas veces hay cambios estructurales y resulta que semanas se embolatan.
Pero si usted tiene su historia laboral donde refleja las semanas que usted tenía antes y después, pues no va a haber la posibilidad de que sus semanas se embolaten. Por decir, cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993, que aparecieron los fondos privados y solamente existía el Seguro Social, entonces antes del 94 hay una historia laboral y después del 94 hay otra historia laboral porque se manejaban diferente. Pero resulta que en muchas ocasiones las que se cotizaron antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no aparecen. Y si usted no tiene cómo demostrar, pues perdió el año. Pero si usted tiene su historia por ahí o las colillas que en ese tiempo daban la tarjeta, pues con eso se encuentran las semanas. Porque tengo un caso que una vez una señora tenía 600 semanas antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 y resulta que estas semanas no aparecían por una parte. Pero la señora tenía guardadas esas tarjetas que daban en ese tiempo y con eso pudimos reclamar las semanas. Por lo contrario, se hubieran perdido porque no tenía evidencia. Entonces, la recomendación es que todo el mundo tenga su historia laboral, esté consultando con una persona que conozca de ese tema para mirar, porque en muchos casos el patrono o el empleador cotiza tarde y estas semanas no se ven reflejadas. Entonces hay necesidad de buscar una actualización de las semanas. Bueno, amables televidentes, esta es la conferencia que teníamos para el día de hoy con el doctor Didier Angulo. Hablamos sobre los temas que lógicamente llaman la atención en ese mundo laboral, en ese mundo de pensiones, y entonces queda pendiente para el próximo viernes en vivo y en directo otra conferencia para que ustedes lógicamente aprovechen. Aparece en pantalla la oficina del doctor Angulo en el Banco de Bogotá, aparece su número de celular, no se olviden, transmiten, escriban o graben su audio, la inquietud, y el doctor Didier en la semana les está contestando, ¿no? Sí, todo interrogante. Y cualquier cosa inmediatamente le contesta. Eso es cortesía de la casa, ¿no? Por ser televidente del programa. Y ya de cuando inicia el proceso, ya lógicamente es otra cosa. No, independientemente las consultas son gratuitas. Qué bien, doctor. Para todo el mundo las consultas son gratuitas, solo se cobra por un resultado. ¿Se cobra solamente por un resultado? Por un resultado. O sea, ganó el año y se paga. Y se paga, y si no, pues no tiene ningún cobro. No me diga, doctor, ¿y eso es un manejo que usted le da o es sí, porque normal? Aquí se asoció a las personas directamente a lo que es, y si no hay nada, pues de una vez sí se le dice. Y si se le dice hay algo es porque hay, entonces se espera que salga el resultado para poder cobrar. Bueno, amables televidentes, vamos a estudio. No sé qué tiene preparado Edison. Nos vamos con los temas de la semana y regresamos. Vamos a hacer una ronda. Estamos presentando aquí el balance, porque esto ya empezó temprano, el balance de todas las campañas políticas. La próxima semana, tengo entendido, y tenemos que cubrir, porque se trata de cubrir a todos los movimientos políticos, tiene que estar aquí el doctor Gustavo Bolívar, tiene que estar aquí el senador Iván Cepeda, tiene que estar aquí, lógicamente, todos y cada uno de los candidatos de la oficina de prensa del doctor Galán. También me dijeron que iban a estar en Cali, y vamos a cubrir precisamente cada llegada de cada candidato. Queremos que ustedes tengan una idea de lo que ha ocurrido. Le voy a pedir a Edison, por favor, que me deje ver, y vamos a pasar todos los candidatos permanentemente aquí. 3 minuticos. Hoy le toca a Vicky Dávila, y después de Vicky, mi querido Edison, le pido que me permita ver al general Zapateiro. Entrevisté al general Zapateiro, le hice 4 preguntas muy corticas en un evento también que hubo aquí en Cali hace 2 días. Entonces vamos a hacer el 1-2, Vicky, y posteriormente el general Zapateiro. Cantaba, pero de una manera en serio, y tenía un grupo que eran mis primos, ellos eran hermanos, son hermanos, y yo era la cantante del grupo. Incluso me enteré que estuviste con Marvel en un espacio de audición. En un momento dado estaban buscando a Marvel y yo me presenté a ese casting. Ay, no, Marvel es lo máximo. A mí me encanta como canta y me parece tan talentosa, tan berraquita.
Pero sí, yo hice eso, y después grabé en un CD, me acuerdo que se llamaba Elenita y sus amigos con Elenita Vargas. Ah, sí, Yo no sé si grabaste. tú sabes quién es Sí, Elenita. claro. Y grabaste. Bueno, claro, grabé con ella. Hiciste Una- de todo, mejor dicho. de todo, y me tocó, cuando era chiquita, me tocó vender requesón, lechuga, Colombia y del Valle del Cauca, de todo, esfuerzo, mucho esfuerzo. Un pedacito de una canción. A ver. Amada, es imposible borrar de mi memoria, me persigue el recuerdo de tu extraño mirar. Pero le puedo cantar muchas más. Hermoso bolero. No, pero no has Porque perdido ¿sabe qué afinación ni nada. ¿sabe qué me estoy aprendiendo? Me tiene encantada una canción de Karol G, Ok. la de Ivoni. ¿La has oído o no? Sí, claro. Ella es un escándalo, ella te quita el oxígeno, es una obra de arte, ella es punto y aparte, ella es feliz con lo básico, y si la vieras bailando. Vicky, si tienes asegurado el éxito sin... Espero en la ganar las música también. elecciones, si no me toca dedicarme al canto, mijo. Oye, Vicky, qué bonito. Entremos un poco más a la actualidad. Y Sí, señor. ¿Por qué decidir dejar el periodismo por la aspiración? Y yo sé que esta es una pregunta que se ha repetido muchas veces. Sí, porque yo sé que tú me entiendes y sabes que cuando uno se hace periodista, y yo que tuve una carrera que fue llena de como una montaña rusa, muchas emociones, y denunciaba, y entonces venían las amenazas y no sé qué, y llamaban y hacían. Ha sido un costo alto, porque cuando uno es periodista de investigación y cuando uno va de frente y todo esto tiene un costo altísimo. Sí, tú has recibido amenazas y De todo. toda la clase. historia. Y la familia sufre mucho y todo eso, y te inventan cosas en las redes sociales y te montan las bodegas, todas esas cosas es Son terrible. verdad. Pero bueno, uno se va lastimosamente acostumbrando a todo eso. El caso es que yo me metí a esto por puro amor por Colombia. Te lo digo con sinceridad, o sea, es que yo no quiero como colombiana que este proyecto político que es destructivo siga gobernando a Colombia. Yo no quiero ni que se queden, ni que... No, yo quiero que tengamos una posibilidad de tener futuro distinto, un país diferente, un país próspero que trabaje con la empresa privada, un país seguro, un país donde se maneje la economía de manera segura, un país que recupere el sistema de salud que está desbaratado, un país donde se luche de verdad contra la corrupción. Y tú sabes que para luchar contra la corrupción, ¿cuál es la primera, si se quiere, el primer requisito? Ser transparente, ¿no? Ser transparente. Y ese es mi capital. Conocer el país profundamente, amarlo profundamente, al punto que cogí mi carrera, que amo con todas las fuerzas de mi alma, la puse en el congelador y dije, aquí estoy, aquí hay un soldado para luchar por Colombia. Tenemos al general Zapateiro aquí precisamente en el rancho de Jonás en Cali. General, pues bienvenido a Cali. ¿Y por qué arranca la campaña de Abelardo de las Priella en su compañía y de mucha gente precisamente en Cali, la capital vallecaucana? Desde Santiago de Cali, sin demeritar el trabajo de todos los candidatos, que son muchísimos, yo destaco el trabajo, el profesionalismo, el carácter, los principios, los valores, su entrega como patriota del candidato Abelardo de las Priella, y por eso, por identificarme con todas esas líneas estratégicas, de principios, de valores, de familia, de Dios, estoy con él y sé que él convocará e inspirará a los colombianos a unirnos para salvar el país. General Zapateiro, ¿por qué Colombia, teniendo la amenaza de lo que ha pasado desde el inicio con Fidel Castro, con Chávez, con Maduro, lo que pasó en Chile, por qué el ejército colombiano no ha tenido la madurez como el ejército en Chile de decirle a su presidente, nosotros respetamos la constitución del país, usted ha sido elegido como el de Chile constitucionalmente, pero tiene también unos deberes y tiene unos respetos a las fuerzas militares? ¿Por qué a ustedes les faltó temple? No, de pronto no es temple, es respeto a la misma constitución. Desde la escuela militar, el ejército, las fuerzas militares, para no hablar particularmente del ejército, son estructuras sólidas, fuertes, y sabemos que somos los cimientos de la república. Estoy seguro que si no lo han hecho, si no han hablado con el presidente en mi época, cada quien escribe su historia. Como decía mi papá, cada quien escribe su historia. Yo escribí la mía como comandante del ejército durante 40 años, desde subteniente a general de 4 soles.
Y cuando estuve con el presidente Duque, trabajando directamente bajo sus órdenes, siempre fuimos respetuosos de la Constitución y las leyes de la República. Las veces que me tocó orientarlo, asesorarlo en asuntos militares, lo hice con carácter, diciéndole que las cosas no se hacían así, sino de acuerdo a la Constitución, pero fue un presidente culto, decente, una persona preparada, una persona que también era patriota. Pero cuando tenemos un presidente que no respeta lo que él mismo dijo que iba a hacer, ahí están las consecuencias. Desde el primer día, en junio del 2022, cuando yo supe que ganó las elecciones el senador Petro, yo hasta ahí, esa misma noche, le mandé mi retiro un mes antes de su posesión al presidente Duque para evitar entrar con él al campo de paradas del Palacio Nariño, porque tenía la certeza que no era la persona ideal, con condiciones para manejar un país como Colombia. General, ¿qué giro debe hacer nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué cambio debe hacer pensando en los futuros presidentes? Porque uno queda preocupado como colombiano. Un tipo como Petro, que no tiene nada en el cerebro, desmanteló al ejército, los acabó a ustedes y estamos arrodillados sin inteligencia, con 2.000 pesos más en el bolsillo de los policías y soldados, pero militarmente con inteligencia destrozados. ¿Cómo debemos preparar al ejército y los futuros gobiernos? Por esa razón, no es preparar al ejército, es que tenemos que seleccionar y escoger al mejor candidato presidencial, a esa persona respetuosa de Dios, respetuosa de la Constitución, respetuosa de las leyes, y que se deje asesorar de su equipo de gobierno. Cuando tú tienes un equipo de gobierno que no está apto para acompañarte en una gestión de gobierno, pues los resultados son los que tenemos hoy en el país. Le hago el último interrogante, general, agradeciéndole su deferencia a nombre de TITS, Seguridad y Prevención. TITS, la empresa de seguridad que hay en Cali. Es tan preocupante la situación del país que los generales que antes pasaban buen retiro, viviendo sabroso como Francia Márquez, ahora uno los ve en actividad política, ve las reservas y a todo el mundo pellizcándose. Es tan grave la situación del país. Es que la situación es grave, porque se rompieron todas las líneas rojas que puede tener un gobierno y que puede tener un país para asegurarse de mantener la ley, el orden, la libertad, todo eso. Un país que premia a los bandidos, un gobierno que premia a los bandidos y castiga a la gente buena, al empresario que es un soldado, que es también un pulmón, un pilar fundamental para que haya progreso, para que haya inversión. Y esa es la única manera de que con los empresarios, consintiéndolos, ellos puedan, con ese aporte, nosotros poder consentir a esa gente más vulnerable, para poder tener progreso, tener proyectos de vida en cada una de las comunidades y poder impactar socialmente. Este gobierno fue irresponsable desde el primer día de su gobierno. Sacó a todos los generales, 60, 30 del ejército, 30 de la policía. Acabó con la defensa y la seguridad de un país, la seguridad nacional de Colombia. Aparte de eso, acabó la inteligencia, el pivote, un activo estratégico con el cual las fuerzas militares no pueden prever el futuro inmediato y mediano de lo que pueda pasarle al país. Acabó las capacidades diferenciales de las fuerzas militares, Fuerza Aérea, Armada y el Ejército. El Ejército de este país tiene 3 cordilleras, agreste, y necesita presencia física de sus hombres. El mando y la moral son 2 cosas importantísimas para la conducción de la guerra en un país. Pero estoy seguro que los colombianos no nos vamos a volver a equivocar. Y yo personalmente hoy estoy con el presidente candidato presidencial Abelardo de la Espriella, persona a la cual conozco sin demeritar el resto de candidatos. Estoy con él, lo apoyaré 100%, firme por la patria, defensor de la patria. General Zapatero, no me puedo despedir de usted sin hacerle una interrogante internacional. Bueno, ahí tuvimos al general Zapatero, que estuvo hace 2 días aquí con la campaña de Abelardo de la Espriella, y quiero de pronto no agradecer, trato de hacer un periodismo suave, rosa, sacudí al general, porque el gobierno del presidente Petro ha dicho que el aumento de los soldados y policías nunca se había hecho
de la manera como este gobierno le está pagando a los soldados y policías. Y se lo dije al general Zapateiro antes de entrar en la entrevista, para mí vale huevo que me metan 10,000 pesos, 20,000, 100,000 pesos en mi bolsillo como incremento salarial, porque los están matando como perros. Y le dije, la culpa es de ustedes, general, la culpa es de ustedes, porque nunca previeron, nunca pensaron, no por Petro vaya y venga, tiene que pasar, con ningún presidente. No es los 20,000, los 100,000 pesos del bolsillo que gana un policía. El señor Petro los está mandando a matar. La plata de la inteligencia, del famoso PIN, la plata de la contrainteligencia desapareció. La delincuencia común va con drones. La delincuencia común se nos metió a Cali, se metió a todas las ciudades del país. Y aquí todavía seguimos pensando que le está pagando bien a los policías. Vale huevo. Queremos que inteligencia militar para enfrentar y acabar, destruir a los bandas criminales. Y se lo dije al general, ustedes son culpables, porque por un peso se arrodillaron como militares. Aquí, y el caso de Chile, la cúpula de Chile, los militares de Chile, cuando ganó el presidente de izquierda, se acercaron donde él y le dijeron, venga presidente, constitucionalmente lo vamos a apoyar, tiene todo el respaldo militar, pero ojo con la cúpula, si tiene que sacar militares, saque, renueve con 5, renueve con 10, haga cambios, pero es miserable que un presidente como el propio Uribe de la primera tanda sacó 35 militares y este saque 70 y les falte peso testicular a todos los militares, acobardados y aculillados con un vulgar guerrillero. Eso yo no lo comparto con ningún presidente. El general ha sido muy deferente conmigo, me llamó, me entregó su número, vamos a tenerlo el próximo viernes vía Zoom, lo mismo que a Abelardo de la Espriella, y vuelvo y repito, este país es de cojones. De pronto a Bukele se le va la mano, pero prefiero un presidente Bukele y no como Petro. Se gastó 2.400 millones haciendo la embajada en Haití. ¿Saben cuántos colombianos hay en Haití para que nos gastemos 2.400 millones de dólares? 65 colombianos viven allá. Miserable este tipo. Pero bueno, escuchemos solamente 3 minutos, mi querido Enson, a Abelardo de la Espriella y regresamos acá. De que no se someta será dado de baja. Y si se somete, tendrá necesariamente que ir a una cárcel lo suficientemente dura como para que pague con creces su deuda con la justicia. Esos bandidos que van a las cárceles que hoy tenemos en Colombia siguen delinquiendo desde allá y extorsionando a nuestra gente. A mí me interesa proteger a los grandes industriales para que generen riqueza y que yo pueda ayudar a la gente pobre, pero necesito proteger también a la señora que tiene su tienda en el barrio de Cali y que la extorsionan todos los días. A esa gente le voy a caer con toda, porque no voy a permitir que sometan al pueblo colombiano a la esclavitud de la inseguridad. He venido a salvarlos y a reconstruir a la patria, y eso lo tengo que hacer de la mano de ustedes y con la ayuda de Dios. Conmigo van a encontrar soluciones. Yo no soy un político, yo soy un empresario que decidió dar un paso al frente, porque si no hacemos lo que hay que hacer por Colombia, vamos a perder el país. Y conmigo no solamente va a haber seguridad, conmigo no solamente va a haber prosperidad económica, sé cómo hacerlo, lo he hecho en mi actividad empresarial. Conmigo ustedes van a tener soluciones claras. Yo quiero que Colombia sea un país de propietarios.
en donde todo el mundo tenga su casa propia, pero no con los créditos impagables de los bancos colombianos. El 13, el 14, el 15% de intereses. El banco que no me le preste a la gente al 2% al año. Por 30 años le abro la puerta a los bancos internacionales para que nuestra gente tenga casa propia. Voy a matar el hambre. No hay nada más feo que el hambre. 12 millones de colombianos se van a la cama con un plato de comida. Tenemos el campo para cultivarlo. Tenemos a los empresarios que nos pueden apoyar en eso. Y tenemos la disposición para acabar con el hambre, para empezar a cerrar la brecha social que asfixia a nuestra gente más humilde. Y las soluciones se verán, porque Petro dijo que los pobres no usan gasolina. Al parecer las motos, que son 12 millones y medio, y la gente no tiene moto porque quiera, sino porque no le alcanza para más. Hay que organizarlos, pero no hay que perseguirlos. La gasolina tiene que bajar. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos eso? El 50% de lo que vale un galón de gasolina es en impuestos. Hay que bajarlos y hay que empezar a explotar como corresponde nuestras riquezas mineroenergéticas. Para mí no tiene sentido ponerle impuestos al pueblo colombiano y meterle la mano en el bolsillo a la gente cuando tengo el suelo de Colombia, por gracia de Dios, preñado de todas las riquezas y necesitamos explotarlas. Yo propongo un gran acuerdo sobre lo fundamental. Hombre, cada candidato le vamos a dar 4 o 5 minutos aquí, pero de la visita de Abelardo de la Espriella me quedo con algo muy importante. No sé si él retomó la idea de Rodolfo Hernández. Yo no sé por qué a ningún político, salvo Abelardo de la Espriella, bueno, digo yo que político porque este tiene perfil de empresario, porque los políticos no tienen cerebro, y este presidente peor. Solamente Rodolfo Hernández, me detengo aquí, en esa partecita. Cuando dijo de la Espriella que todo el mundo iba a tener su casa, porque si era necesario meter bancos del otro lado de Estados Unidos, de Europa, aquí, para sacar la familia Sarmiento Angulo, a todas las entidades financieras que nos prestan a nosotros al 14, al 15, al 16, al 18, tasa de interés anual vencido por el préstamo de nuestra vivienda. Eso es miserable. Y se lo escuché a Rodolfo y me senté con Rodolfo Hernández como periodista cuando propuso eso. Y a mí me encantó, pero me encanta lo de también, porque tomó la idea de Rodolfo Hernández. Aquí la vivienda se tiene que prestar, entran los bancos y va a ser al 2 o al 3% tasa de interés anual, mes vencido, que es muy diferente a como se hizo rico Sarmiento Angulo y todos los bancos, porque ninguno de esos presidentes de derecha que tuvo Colombia tuvo cerebro, les importó un pito a los colombianos, y por eso tener vivienda aquí es una odisea. Es una odisea. Bueno, Petro lo tiene entusiasmado y nunca pensó en eso, porque lo tiene embelesado Linda Yepes. Tipo no tiene otra cosa de pensar. Pero cuando lo dijo antier en Tarima, cuando fui a cubrir, que va a sacar los bancos colombianos y vamos a meter bancos de afuera para que compremos vivienda nueva o usada con una tasa del 2 o el 3%, me descrestó. Eso es lo que uno tiene que plantear. No pendejadas de hacer un ferrocarril de Buenaventura a la costa.
bla, 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 bla. No. Ni los políticos que han acabado este país. Es con ideas, es con ideas. Ahora sí, el próximo viernes en vivo y en directo, además de la conferencia, vamos a tener a un gerente muy importante de una de las campañas a nivel nacional. Estoy hablando de Enrique Gómez Hurtado. Cuando lleguen los otros movimientos políticos, vamos a tenerlos aquí, los vamos a tener por vía Zoom, vamos a tener el gerente de este señor Las Priella, Abelardo, para tocar este tema tan importante de los bancos. Así de que a partir de hoy esto se puso bueno. Conferencias de pensiones con el doctor Didier Angulo y temas especiales y políticos. Edinson, un abrazo para usted, para todos los televidentes. Nos vemos, Dios mediante, si Dios lo permite, el próximo viernes de 6 a 7 en la noche, en vivo y en directo. Un abrazo. Y es tu presencia que me hace vivir.